Soy la doctora Catherine Bauman Rivera, soy médico oftalmólogo y tengo la oportunidad esta vez de dictarles lo que es la cátedra de oftalmología, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de anatomía ocular. Va a ser un poco extenso, espero que podamos terminarlo. Lo ideal es que aprendan lo básico, las cosas necesarias para que en su desempeño como médicos puedan tratar algunas patologías oculares y puedan reconocer las diferentes alteraciones que pueden presentarse en el ojo y derivarlo al especialista si es necesario, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es el ojo? Entonces, el ojo es el órgano visual que se va a encargar de ¿qué? Pues de detectar la luz. Es un sistema óptico complejo. Va a detectar la luz, va a formar los impulsos nerviosos y estos pues van a trasladar esta información hacia el cerebro formando lo que es la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué va a estudiar la oftalmología? La oftalmología es la rama de la medicina pues que se va a encargar de estudiar a este órgano. El órgano, el ojo como es un órgano complejo en toda su extensión, asociado también a sus anexos como lo que es el párpado, el contenido orbitario, y las glándulas lagrimales en general. Entonces, eso es lo que va a estudiar la oftalmología. Aquí tenemos una imagen del ojo en general, con sus diferentes estructuras, ¿no? A grandes rasgos. Este es el globo ocular. Podemos observar aquí los músculos extraoculares, podemos observar de la parte anterior a la parte posterior la conjuntiva, la córnea, el iris, el cristalino, lo que es la esclera, la coroides y la capa más interna que es la retina. Podemos observar asimismo dentro del ojo lo que es la cavidad vítrea con el gel vítreo o humor vítreo en su interior y en la parte posterior lo que es componente del polo posterior, la mácula y el nervio óptico. Si dan cuenta es un sistema óptico complejo, va a estar conformado pues por múltiples partes que forman este sistema y cada una de ellas tienen determinadas funciones. ¿Para qué? Para formar las imágenes con una adecuada calidad, con la intensidad de luz necesaria. ¿Para qué? Para que el cerebro lo pueda discernir y se pueda formar la imagen y, bueno, podamos hacer esa actividad. Entonces vamos a comenzar con la anatomía de los... Aquí tenemos hendidura palpebral, ¿no? La hendidura palpebral va a ser el espacio que está formado entre el párpado inferior, el superior y el párpado inferior. Esta es la hendidura palpebral. Esta va a tener una altura de 6 a 11 milímetros con un ancho de 27 a 30 milímetros. Va a estar formado pues por el borde superior del párpado, borde inferior del párpado, el canto externo, el canto interno y lo que es la carúncula, ¿no? Como podemos ver aquí. Asimismo, la piel del párpado es la más delgada del cuerpo, es la más delicada, va a estar conformado pues por pequeños folículos pilosos y va a tener un espesor de 0,6 a 1 milímetro. La capa subcutánea va a estar ausente, por lo mismo que esta es un órgano delgado. Asimismo, el tratamiento quirúrgico a nivel del párpado va a diferir según el área donde esto se encuentra. Puede ser a nivel central, medial o lateral, ¿no? Esto va a ser muy importante, va a ser diferente, digamos, poder resecar alguna lesión palpebral, tumoral a nivel del canto interno, donde hay estrecha relación con lo que es la vía lagrimal a nivel medial o a nivel externo. Entonces es muy importante tener conocimiento de la anatomía. Asimismo, conforme pasa la edad, bueno, se va a ir perdiendo las fibras elásticas, se va a incrementar la laxitud y es por ello pues que en personas mayores vamos viendo que los párpados van a ir cayendo, muchas veces van a ocluir lo que es el eje visual y esto va a pasar por ello, ¿no? Porque las fibras elásticas se van a perder y el párpado va a comenzar a caer en algunos casos. El párpado también contiene lo que es el músculo orbicular. Este va a ser el principal músculo que se va a encargar de ¿qué? De cerrar el párpado, de ocluir el párpado, ¿no? Aparte de esta función, tiene una segunda que va a funcionar como una bomba de la lagrimal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al cerrar el párpado vamos a propiciar
que haya un desplazamiento o una buena distribución de la película lagrimal a nivel de toda la superficie ocular. Entonces, este músculo orbicular va a cumplir una función muy importante en ello. Este músculo va a estar inervado por el séptimo nervio craneal, que es el facial, ¿no? Entonces, si ustedes saben, muchas personas que sufren parálisis faciales van a tener lo que es un lagoftalmo, o sea, no van a poder cerrar el párpado de forma adecuada. ¿Por qué? Porque el séptimo par craneal se encuentra paralizado. Entonces, no cierran el párpado y ahí vienen algunos problemas de superficie ocular como es la queratitis por exposición. El no haber un buen cierre del párpado, el ojo se expone, se seca y muchas personas pues comienzan a presentar úlceras corneales, en el caso más severo pueden presentar perforaciones oculares y es por ello que es muy importante en estos pacientes pues dar una buena lubricación para evitar que puedan tener esta queratitis, ¿no? Y bueno, poco a poco, si es que hay un buen tratamiento, una buena terapia, quizás estos pacientes puedan recuperar lo que es la movilidad de este nervio y bueno, puedan recuperar el cierre palpebral, ¿no? Este músculo va a tener diferentes partes, el área pretarsal con su parte superficial y profunda, la preceptal y la parte orbitaria. Estas son las partes, ¿no? La región orbitaria del músculo orbicular, la región preceptal y la región pretarsal, como podemos apreciar aquí, de acuerdo a la cercanía de las diferentes partes del párpado que ya vamos a ir especificándoles conforme vamos avanzando la clase. Asimismo, en el párpado vamos a tener unos retractores palpebrales. ¿De qué se van a encargar estos músculos? De abrir el párpado, una función opuesta al músculo orbicular. Entonces, a nivel del párpado superior, vamos a encontrar el músculo elevador del párpado superior, que va a ser el principal músculo de apertura palpebral, y el músculo de Müller, que va a ser, va a ser, como le digo, secundario. No va a abrir mucho el párpado. A nivel del párpado inferior tenemos la fascia cápsula palpebral y el músculo tarsal inferior. Entonces, como le dije anteriormente, el músculo elevador del párpado superior va a ser el principal. Nos va a elevar el párpado aproximadamente en 15 milímetros, mientras que el Müller va a tener una función secundaria y en algunas condiciones de hiperestimulación, como cuando, por ejemplo, ponemos gotas de fenilefrina a nivel de la superficie ocular, puede elevar el párpado de 2 a 3 milímetros. Es por ello, ¿no?, que nosotros conocemos algunas patologías, como son las tosis palpebrales o las blefaroptosis, patologías a nivel de las cuales el párpado superior va a caer, muchas veces van a ocluir completamente el eje visual y el paciente no puede abrir el ojito, ¿no? Entonces, muchas veces se deben a desinserciones a nivel del músculo elevador del párpado superior a nivel de lo que es su aponeurosis y el tratamiento es netamente quirúrgico para poder reponer esta desinserción y bueno, con ello poder ayudar a que el paciente pueda abrir el ojito, ¿no? Ahora, hay que tener algunos recuerdos anatómicos. El párpado va a tener esqueletos fibrosos como los tarsos, los ligamentos palpebrales tanto internos y externos y lo que es el septum orbitario. El componente muscular o dinámico que le va a dar los movimientos van a estar formados por el músculo elevador del párpado superior, el depresor del párpado inferior, los músculos de Müller y el músculo orbicular y la capa superficial dérmica que va a ser el recubrimiento de toda esta superficie. Asimismo, nosotros dividimos el párpado en dos partes, la lamela anterior y la lamela posterior. La lamela anterior va a estar formado por la parte anterior, como su nombre lo dice, que es la piel y el músculo orbicular. Van a estar ubicados en la parte de adelante. Y la lamela posterior por el tarso, el músculo elevador del párpado superior y Müller y la conjuntiva, si es que nos encontramos en este caso en el párpado superior, ¿no? En esta parte la conjuntiva vendría a ser la conjuntiva tarsal, o sea, la conjuntiva que está pegado hacia el borde del párpado, porque tenemos también una conjuntiva vulvar que está recubriendo principalmente el globo ocular. Esta es una imagen, ¿no? Esta es la línea divisoria que nos va a dividir la lamela anterior de la lamela posterior. La lamela anterior compuesta por la piel y el músculo orbicular y la lamela posterior compuesta pues por
perdón, al revés, piel, músculo orbicular y la lamela posterior, pues cubierta por lo que es la conjuntiva tarsal, las glándulas de meibomio y todo el esqueleto palpebral que se encuentra en la parte posterior, que vamos a ir hablando. Igual mismo, esto es otro corte. Podemos ver aquí la lamela anterior, la lamela posterior. Al nivel de la lamela anterior vemos la piel, el músculo orbicular, las pestañas, y en la lamela posterior, estas glandulitas pequeñas aquí que podemos ver son las glándulas de meibomio. Tenemos el tarso, la conjuntiva tarsal y todos esos componentes. Asimismo, vamos a hablar aquí de algunas glándulas, es muy importante. Tenemos las glándulas de meibomio que van a estar ubicadas a nivel del tarso. Estas son glándulas sebáceas, están localizadas a nivel de la lamela tarsal en la lamela posterior y se van a encargar ¿de qué? De segregar la capa lipídica de la película lagrimal. Más adelante les voy a hablar acerca de la película lagrimal y sus componentes, pero es muy importante esto. La glándula de meibomio se encarga de secretar la capa lipídica de la película lagrimal. Entonces tiene una función muy importante, ya que si hay algunas alteraciones a nivel de esta glándula, pues vienen los problemas como ojo seco de tipo evaporativo, ¿no? Entonces es muy importante ello. Y asimismo, cuando hay disfunción de estas glándulas, pueden haber obstrucciones a nivel de sus canalículos y nos forman lo que son los conocidos chalazion, ¿no? Esas pequeñas protuberancias a nivel del párpado, ¿no? Que muchas veces las personas en algún momento de la vida lo pueden haber presentado. También tenemos las glándulas de Say y Moll, que estas van a estar ubicadas en la lamela anterior. Entonces, estas son glándulas externas. La de Say son glándulas sebáceas modificadas y están asociadas o tienen relación estrecha ¿con qué? Con los folículos de las pestañas. Y las de Moll son glándulas sudoríparas, ¿no? ¿Y qué pasa con estas dos glándulas? Que también tienen algunas alteraciones, como por ejemplo, puede haber una pequeña sobreinfección por estafilococos y nos forman los ursuelos. Entonces, los ursuelos son lesiones que se van a ubicar a nivel de estas pequeñas glándulas que van a estar ubicados a nivel de la lamela anterior. Entonces, si ustedes ven algún tipo de paciente más adelante cuando haga sus serums o cuando ya comiencen a hacer la práctica clínica, eh, les puede llegar pacientes que tienen pues inflamaciones a nivel externa, van a ver como una pequeña protuberancia con algunos signos de flogosis, algunos puntos con pústulas. Entonces a nivel de lo que es el borde palpebral externo, pues se puede tratar de un chalazion y en esos casos pues hay que tratar con algunos antibióticos tópicos. Este es un corte anatómico de lo que es el párpado, el contenido orbitario y el globo ocular. Como podemos ver aquí, tenemos la piel, tenemos el músculo orbicular, tenemos la grasa preseptal, tenemos la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Aquí tenemos lo que es el tarso, la conjuntiva tarsal. Aquí podemos apreciar lo que es el globo ocular y la conjuntiva vulvar. Y en la parte posterior, pues, tenemos el nervio óptico que está resaltando aquí, ¿no? Con los diversos conos musculares y diversas estructuras que conforman la órbita. Esto es un corte. Si pueden apreciar aquí, es como un abanico grande. Esto es la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior y esto de por sí es el músculo, ¿no? Esto es el principal músculo que nos va a aberturar el párpado, nos va a abrir el párpado en 15 milímetros. Y esta es la parte posterior, ¿no? La aponeurosis y el músculo. El tarso. Entonces, el tarso es una estructura rígida, va a estar formada de tejido conectivo denso no cartilaginoso. Como anteriormente les dije, va a contener las glándulas de meibomio, que se van a encargar de secretar la capa lipídica de la película lagrimal. Mide 29 milímetros de longitud y 1 milímetro de espesor. Y el tarso superior va a ser más alto, ¿no? Recuerden que el párpado superior es más grande que el párpado inferior y por ende el tarso va a ser mayor. Va a ser de 10 milímetros de altura y el inferior de 5. Las pestañas, bueno, son hileras de vellos que se van a implantar entre 3 a 4 hileras que van a estar dispuestas irregularmente y se van a extender desde 1.5 milímetros desde el punto lagrimal en la parte interna hasta unos 2 milímetros en la parte externa, ¿no? Del canto.
Asimismo, pues, ¿no? Como el párpado superior es más grande que el párpado inferior, va a haber mayor cantidad de pestañas a nivel del párpado superior. Asimismo, también tenemos una grasa preaponeurótica, ¿no? Que se va a localizar detrás del septum y esta atracción de la grasa va a afectar el espacio extra e intraconal. O sea, cualquier alteración de esta grasa nos puede producir cualquier tipo de alteración a nivel de la órbita y a nivel de los componentes de la órbita, ya sean pues músculos, nervios, vasos y todo lo demás. Entonces, la comunicación va a ser por medio de tabiques con las diversas partes del contenido orbitario. Entonces, es muy importante ello, debido a que si hay una hemorragia a nivel de estas grasas o a nivel de cualquier parte de la órbita, pues puede producir ceguera, sobre todo si es masivo. ¿Por qué? Porque puede producir una lesión a nivel del nervio óptico si es que es una hemorragia masiva. Y cualquier lesión en el nervio óptico pues va a producir amaurosis, ceguera, que ya es irreversible, ¿no? Entonces es muy importante por ello pacientes pues que han sufrido traumas y sobre todo en zonas cercanas a la órbita, pues una adecuada evaluación y si por ahí encontramos algún signo como una proptosis, cuando hay protrusión del globo ocular o del contenido orbitario, pues derivarlo al especialista, ¿no? Para su respectivo manejo. Asimismo, el párpado va a estar inervado por una parte motriz y una parte sensitiva, ¿no? La parte motriz por la rama superior del tercer nervio craneal, principalmente, entonces, y el orbicular por el nervio facial. Asimismo, la parte sensitiva va a estar inervada por el quinto nervio craneal, trigémino. Asimismo, el drenaje venoso, bueno, va a ser de tipo superficial y de tipo profundo, ¿no? De tipo superficial se van a drenar a través de las venas yugulares, interna y externa, y el profundo a nivel de lo que es el seno cavernoso, que ya vamos a ir explicándoles más adelante. La conjuntiva. La conjuntiva va a ser una lámina que va a recubrir la esclera en la parte anterior. Entonces, esta va a estar formada por tres partes. La conjuntiva vulvar, que va a cubrir específicamente la esclera en la parte anterior hasta llegar al limbo. El limbo es la división entre la esclera y la córnea. La conjuntiva palpebral, que va a recubrir el tarso en la parte interna al nivel de la lamela posterior. Y el fornix o fondo de saco, que va a estar cubriendo la parte interna del globo ocular como en dirección hacia la órbita, ¿no? Como podemos ver, tanto hay fondos de saco superiores e inferiores. Ahora, pasamos a lo que es la vía lagrimal. Entonces, el aparato lagrimal va a estar compuesto por la glándula lagrimal, tanto la principal y accesorias, y las vías lagrimales, que va a ser el sistema excretor de la lágrima. Entonces, aquí tenemos la glándula lagrimal, que es una glándula muy importante. Va a estar conformada por dos partes, la parte palpebral, que va a ser la más pequeña, y la parte orbitaria, ¿no? Estas se van a localizar a nivel de la fosa lagrimal que va a conformar el hueso de la órbita o la órbita en general, y se va a encargar pues de drenar lo que es la capa acuosa de la película lagrimal, que ya les voy a ir explicando también. Entonces recuerden, la parte acuosa de la película lagrimal es secretada ¿por quién? Por la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal va a tener de unos 15 conductos aproximadamente que van a drenar a 5 milímetros del fornix superior, secretando pues la lágrima. Asimismo, también hay glándulas accesorias como son las de Wolfram y Krauss que van a estar ubicadas a nivel del párpado. La vía lagrimal, que va a ser el sistema excretor de la lágrima, también va a ser pues un conjunto de estructuras, ¿no? Complejas que se van a encargar del drenaje de esta lágrima, que va a llegar la lágrima pues desde la superficie ocular hacia lo que es el meato inferior a nivel de los cornetes nasales. Entonces, tenemos las diferentes partes, como por ejemplo los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el canal lacrimonasal. Entonces, los puntos lagrimales pues van a ser unas pequeñas aberturas a nivel del borde palpebral. Luego van a seguir los canalículos, tenemos el superior y el inferior. Estas van a confluir lo que es el conducto lagrimal, que van a llegar al saco lagrimal, al canal
lágrimo nasal y estos a nivel de la válvula de Hasner van a desembocar la lágrima a nivel pues del meato inferior, a nivel de lo que son la nariz, ¿no? Es por ello pues que cuando muchas personas lloran o se aplican pues algunas medicinas oftálmicas, pues sienten que la medicina o sienten que la lágrima pues pasa y llega a la garganta. Entonces refieren, doctor, la gota que me ha indicado no me cae bien porque lo siento que me llega hasta la garganta y me amarga, ¿no? Entonces es por ello, ¿por qué? Porque recuerden, a nivel de la vía lagrimal, se secreta la lágrima o cualquier componente que pueda llegar a la superficie ocular y va a drenar en la nariz, y lo que drena la nariz pues puede pasar a lo que es la orofaringe y se puede pues sentir, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Esta es una foto del punto lagrimal. Si nosotros vertimos un poco el párpado, podemos ver este pequeño orificio, que es el punto lagrimal, y por ahí comienza este sistema secretor, ¿no? Asimismo, tenemos aquí un corte anatómico donde se grafica la vía lagrimal, ¿no? Punto lagrimal superior, inferior, canalículos, conducto lagrimal, saco lagrimal y el canal lacrimonasal que van a desembocar hacia los meatos, sobre todo el meato inferior. Y bueno, aquí esto es un corte histológico del meato inferior y aquí podemos apreciar una pequeña válvula. Esta es la válvula de Hasner que se va a encargar de drenar o permitir el pasaje de la lágrima hacia el meato inferior. Esta es muy importante, ¿no? Esta válvula. Hay algunos niños que nacen pues con oclusión de la vía lagrimal baja congénita. Son niños que presentan lagrimeo intenso, epífora. ¿Y qué pasa? Que en estos niños pues esta glándula, esta válvula de Hasner no se ha desarrollado, no se ha aberturado. Entonces al no estar aberturada no hay un drenaje adecuado de la lágrima y se presenta la epífora. Entonces en estos niños lo indicado hasta que cumplan el año de edad son los masajes, ¿no? A nivel del saco lagrimal. ¿Para qué? Para que la corriente de lágrima que pueda bajar por el canal pueda desobstruir esta válvula y se pueda aperturar, ¿no? Es muy importante. Y bueno, esto es el diagrama anterior que les expliqué, ¿no? Y esta es una imagen también de que hay una relación entre el músculo oblicuo inferior con el saco lagrimal, ¿no? Están inervados por el tercer nervio craneal. Ahora, tenemos lo que es la anatomía de la órbita y la base del cráneo. Como podemos apreciar aquí, esto es la órbita, ¿no? Podemos verlo aquí. Está conformado, pues, por diferentes huesos que podemos encontrar en el cráneo y a nivel del rostro, ¿no? Entonces, la órbita está formado por 7 huesos en total, como son el hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, lo que es el etmoides, lo que es el esfenoides en la parte interna, el lagrimal y lo que es el palatino en la parte inferior. Entonces son 7 Doctora, huesos en total. ¿Sí? perdón, ¿puede repetir de nuevo? Sí. Son 7 huesos en total lo que conforman la órbita. El hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, el etmoidal o el etmoides, el esfenoides en la parte interna, el lagrimal y el palatino. Entonces, esos son los huesos que conforman la órbita. Ahora, asimismo tenemos pues el reborde orbitario, como podemos apreciar aquí. Es esta línea en forma de espiral que va a formar la cara anterior de la órbita. Entonces, el reborde orbitario pues va a estar conformado por el hueso frontal en la parte superior, el cigomático en la parte lateral, el maxilar en la parte inferior, el lagrimal. Estos van a formar el reborde orbitario, ¿sí? El frontal, el cigomático y el maxilar y el lagrimal. Asimismo, la órbita va a tener diferentes partes. Aquí está. Va a tener diferentes partes, ¿no? Como podemos ver aquí, el techo, que va a ser la parte superior, que va a estar formado por ¿quién? Por el hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Estos van a formar el techo de la órbita.
Bueno, aquí no se ve. Vamos a verlo acá. El techo. Ahora, sigue lo que es el piso o el suelo de la órbita, que va a estar formado por dos huesos. Esto es el piso de la órbita. Por el maxilar, el palatino y el cigomático. Hay que tener en cuenta que el piso de la órbita va a ser como una lámina papirácea. Es un hueso que es muy delgado, muy delgado. Entonces, ¿qué suele pasar? Y está en relación con el seno maxilar. Por debajo está el seno maxilar. Entonces, ¿qué suele pasar? Como es un hueso delgado y muchas veces algunos traumas, suele haber fracturas del piso de la órbita con mayor facilidad, pues por esta fragilidad de esta estructura. Asimismo, a nivel de la pared medial de la órbita, la pared medial, está conformado por el hueso maxilar, el hueso lagrimal, el etmoides y el ala menor del esfenoide. Y asimismo la pared lateral externa va a estar conformado pues por el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Pues el ala mayor en la parte lateral y el ala menor en la parte del techo y en la parte medial de la órbita. Entonces, la órbita va a ser como un cono, como pueden apreciar aquí. Va a ser un cono. Es un cono que va a tener sus estructuras, su techo, su piso, su pared lateral, su pared medial. Y como podemos apreciar aquí, va a haber diversas estructuras o diversos agujeros que van a permitir el pasaje de estructuras muy importantes que van a llegar hacia la órbita y que van a servir pues para los movimientos oculares, la visión, la irrigación, la inervación en general, ¿no? Entonces, todo lo que esté por dentro de la órbita va a ser denominado contenido orbitario. Y el contenido orbitario pues va a estar conformado pues por los párpados, por la grasa orbitaria, por los nervios, vasos que puedan estar dentro de la órbita y por el globo ocular. Tengan en cuenta ello. Asimismo podemos ver algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí la cresta anterior del hueso lagrimal y la cresta posterior. Estas dos van a formar, ¿qué cosa? La fosa lagrimal. Y a nivel de la fosa lagrimal, ¿qué va a estar contenido? El saco lagrimal. Anteriormente les dije que el saco lagrimal es una estructura ¿de qué? De la vía lagrimal que se va a encargar de drenar la lágrima de la superficie ocular hacia los meatos, sobre todo el meato inferior. Asimismo, podemos apreciar aquí algunas estructuras y algunos agujeros. Esto es la hendidura esfenoidal, el agujero óptico y por aquí tenemos el agujero redondo mayor. Entonces, vamos a seguir. Igual, esta es una vista lateral de la órbita, como anteriormente les indiqué, es una estructura como un cono, ¿no? Que nos va a poder, pues, contener todo el contenido ocular. Asimismo, como les indiqué anteriormente, ven que estas partes del techo de la órbita son también delgados, es como una lámina papirácea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta estructura también es delgada, pero el piso de la órbita es mucho más delgado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tiene bastante relación con el seno etmoidal. Hay que tener también, hay que estar alerta con ello, debido a que a nivel del seno etmoidal, muchas veces se suelen desarrollar los mucoceles o alguna sinusitis. Entonces, a nivel del hueso etmoidal también tiene su lámina papirácea que es muy delgada y puede haber protrusión de los mucoceles o puede haber también protrusión de alguna sinusitis que pueda, pues, involucrar a la órbita, la pueda alterar y por ahí se puedan formar algunas tumoraciones o algunas celulitis orbitarias, ¿no? Por esta comunicación bien estrecha que pueda haber. ¿Por qué? Porque las paredes son muy delgadas. Y esta es una imagen de la fosa lagrimal, como podemos ver aquí. La fosa lagrimal formada por la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior, a nivel de lo que es el hueso maxilar, ¿no? Y aquí podemos ver justo la parte del cono. Vemos aquí el agujero óptico y la hendidura esfenoidal y el agujero redondo mayor. ¿Esto qué cosa es? El hueso esfenoides con su silla turca, ¿no? Recuerden que la silla turca se va a depositar lo que es la hipófisis, ¿no? Una glándula muy importante que va a tener también mucha relación y va a ser muy importante con algunas patologías oculares.
¿no? Si es que hay algún tumor de hipófisis o algún agrandamiento de esta hipófisis, hay mucha relación anatómica, o una estrecha relación anatómica con lo que es el quiasma óptico. Entonces, esta puede comprimir el quiasma óptico y producir algunas alteraciones del campo visual, como la hemianopsias, ¿no? Las hemianopsias bitemporales. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí también en la parte posterior vemos, pues, ¿no? Que están lo que son los agujeros ópticos, la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, ¿no? Entonces son muy importantes estas estructuras anatómicas debido a que por estos agujeros van a ingresar diversas estructuras que son muy importantes para el ojo, ¿no? Podemos ver acá con una luz estos 3 agujeritos que van a ser muy importantes y ahora les voy a indicar qué estructuras pasan por ahí. Entonces la hendidura esfenoidal, esta de acá, la que vemos aquí, perdón, esta y esta es grandecita. Entonces, a nivel de esta hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, como eso es su otro nombre, va a pasar el tercer nervio craneal, el cuarto y el sexto. El nervio oftálmico con sus ramas B1 y estas a su vez sus subramas nasal, lagrimal, frontal, supratroqueal y supraorbitario y las venas oftálmicas. Esto es a nivel de la hendidura esfenoidal. Ahora, a nivel del agujero óptico va a pasar el nervio óptico con sus meninges y también se va a introducir la arteria oftálmica y fibras simpáticas. Y a nivel del agujero redondo mayor se va a pasar el nervio maxilar superior, que es el B2. Entonces hay que tener en cuenta, puede ser pregunta de examen, tengan en cuenta muy bien por dónde pasan las diferentes estructuras que van a llegar hacia la órbita, ¿no? Esta es una imagen de lo que es el seno cavernoso. El seno cavernoso es una gran vena y va a ser muy importante. Es una estructura anatómica muy importante porque van a pasar muchas estructuras por ahí. Entonces, este es el seno cavernoso. Va a pasar, aquí vemos que está la carótida. Vemos también que se va a encontrar el tercer nervio, el cuarto nervio, el sexto nervio, y estas son las estructuras que pasan por el seno cavernoso. Hay una estructura que no va a pasar por el seno cavernoso, que es el nervio B3. Esa no pasa por el seno cavernoso. De ahí, el tercer, el cuarto, el sexto nervio sí pasan por el seno cavernoso. Hay que tener en cuenta ello. Asimismo, tenemos aquí imágenes de la bóveda craneal y la base del cráneo. Las estructuras importantes aquí hay que tener en cuenta el agujero óptico. Por aquí, bueno, apenas se puede ver el agujero redondo mayor. Bueno, no podemos ver por aquí lo que es la hendidura esfenoidal. Tenemos el agujero rasgado anterior y tenemos el agujero magno, ¿no? Esto es el agujero redondo menor. Asimismo, también acá tenemos algunas estructuras. Tenemos los senos maxilares, tenemos la apófisis mastoide, la apófisis estiloide, tenemos el agujero carotidio, el agujero rasgado anterior y lo que es el agujero redondo menor. Hay que tener en cuenta ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de estas estructuras pues van a pasar contenidos importantes. A nivel del agujero carotidio, la carótida, aquí va a ser pues algunas incurvaturas y va a ingresar a nivel del cráneo, a nivel del agujero rasgado anterior. Esta es la estructura intracraneal. Asimismo, a nivel de lo que es el agujero redondo menor, va a pasar el nervio B3, ¿no? Es muy importante. Y a nivel del agujero redondo mayor, el B2. Tengan en cuenta ello para no confundirse. ¿No? Esta es la misma imagen con mayor amplitud. El agujero óptico, el agujero redondo mayor, y tenemos aquí la hendidura esfenoidal y el agujero rasgado anterior. Este es el agujero rasgado anterior visto pues desde la parte de la bóveda craneal y esto es la entrada, ¿no? Entonces, esto va a contener la porción intracraneal de la arteria carótida interna. Ahora, vamos a hablar de los músculos extraoculares. Muy importante, debido a que estos músculos se van a encargar del movimiento del globo ocular, ¿no? De las posiciones de la mirada. Entonces, aquí se nos está mostrando los 4 rectos. Recto superior, recto inferior, recto medio y recto externo. ¿Cuál es la diferencia del recto medio y del recto externo? El recto medio va a ser un músculo más grueso y su aponeurosis va a ser más gruesa, a diferencia del recto lateral, ¿no? Esto es una vista ya de todos los músculos extraoculares. Tenemos el núcleo
perdón, el músculo recto superior, tenemos el recto inferior, el recto lateral, el recto medio, tenemos el oblicuo superior que se va a insertar por detrás del músculo recto superior en la parte anterior de la esclera, y tenemos aquí el oblicuo inferior que se va a insertar detrás de la esclera, en la parte posterior del globo ocular, y esta va a tener relación estrecha con la mácula. Recuerden, músculo que se va a insertar, músculo extraocular que se inserta cerca de la mácula es el oblicuo inferior. Aquí vemos su aponeurosis de inserción. ¿No? Este es el oblicuo inferior, como podemos ver, ¿no? Su inserción a nivel de lo que es la mácula, ¿no? Y se va a insertar la otra porción a nivel de lo que es el hueso etmoidal. Y aquí vemos una porción del tercer nervio craneal, la porción, una de las ramas inferiores, que se va a encargar de inervar este músculo. Asimismo, a nivel del cono, tenemos aquí el cono muscular y vemos el anillo de zinc. El anillo de zinc es una estructura muy importante, debido a que a través de ese anillo se va a originar el cono muscular, van a pasar diversas arterias como la arteria oftálmica, el nervio óptico con sus meninges y el tercer nervio craneal. Entonces, puede ser pregunta de examen y hay que estar atentos. Que el anillo de zinc da origen a 5 músculos extraoculares: el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medio y el oblicuo superior. Ellos nacen del anillo de zinc. Ahora, el único músculo que no nace del anillo de zinc es el oblicuo inferior, porque anteriormente les dije que se originaba a nivel de ¿dónde? De la esclera, en la parte posterior, cerca a la mácula. Entonces, tengan en cuenta. 5 músculos se originan a nivel del anillo de zinc que van a formar el cono muscular, a excepción de ¿quién? Del oblicuo inferior. Esta es una imagen cortesía del doctor Francisco Loaiza. La mayoría de fotos que ustedes ven son sacadas del Laboratorio de Anatomía Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología. Y el doctor Francisco Loaiza, pues es el anatomista, ¿no? El maestro de todos nosotros. Y él años tras años se ha dedicado mucho a lo que es la anatomía ocular y tiene pues cortes histológicos muy valiosos que no se va a poder ver en casi otras partes del mundo. Así que lo tenemos a él y gracias a él les podemos enseñar estas imágenes que son muy bonitas. Aquí tenemos un corte a nivel de lo que es el encéfalo. ¿Y qué vemos aquí? La estructura de la vía visual, ¿no? Podemos ver aquí el quiasma óptico, el nervio óptico con su porción intracraneal, su porción intraorbitaria, intraocular, y vemos aquí cuál, el trayecto del tercer par craneal, el tercer nervio craneal que se va a originar a nivel de los núcleos de Westphal, ¿no? Se va a originar y vemos su trayecto desde su núcleo hasta el lugar donde va a cumplir su función, que es a nivel del ojo. Ese es un nervio muy importante porque tiene relación con la apertura del párpado, va a tener relación con los movimientos del ojo y asimismo también pues con diversas partes, como por ejemplo la contracción de la pupila, ¿no? Todos ellos está involucrado el tercer nervio craneal y es una estructura muy importante en lo que es la semiología ocular. Es muy importante. Y aquí vemos algunas partes también de la vía visual, como les dije, ¿no? El quiasma óptico, las cintillas ópticas, las radiaciones genículas, y todos ellos van a llegar hacia su destino final, que va a ser el lóbulo occipital, ¿no? Que va a ser el centro de la visión. Y estas son las posiciones de la mirada. Tenemos 3 tipos de posiciones. La posición primaria es mirando al frente sin mover los ojos. Las posiciones secundarias, cuando movemos los ojos, ya sea para los costados o para arriba, ¿no? Puede ser el movimiento de los ojos lateral, superior, inferior. Y las terciarias son cuando vamos a mover los ojos en el eje oblicuo, ¿no? Ya sea superior externo, superior interno, inferior externo. Entonces, esas son las posiciones de la mirada. Tenerlas en cuenta. Y estas posiciones de la mirada, pues, ¿quiénes nos van a permitir poderlas realizar? Los músculos extraoculares. Entonces, si tenemos cualquier alteración a nivel de estos músculos, pues, ¿qué van a comenzar a aparecer? Los estrabismos, ¿no? Vemos los niños, los populares niños que le dicen los virolitos, ¿no? Pero no, son niños con estrabismo. Tenemos diferentes tipos de estrabismos.
Los estrabismos, pues, las esotropias, que va a ser cuando la mirada está desviada hacia la parte nasal, hacia la parte interna. Las exotropias, cuando las miradas están desviadas para la parte externa. Las hipertropias para arriba y las hipotropias para abajo, ¿no? En todos ellos está, pues, relacionado los músculos extraoculares, ¿no? Mayormente estos estrabismos se presentan en pequeños, ¿no? Ahora, también hay estrabismos secundarios a traumas oculares, a tumores oculares por efecto mecánico o también a parálisis de algunos nervios que se van a encargar de inervar a estos músculos extraoculares, como por ejemplo el tercer nervio, el sexto nervio o el cuarto nervio, ¿no? El tercer nervio va a inervar al músculo recto superior, recto inferior, recto interno, a esos tres músculos y al oblicuo inferior. El sexto nervio, el sexto par craneal, perdón, se va a encargar de inervar al recto lateral y el cuarto al oblicuo superior. Entonces, tengan en cuenta ello. Podría ser pregunta de examen, quién sabe, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante porque cualquier alteración en estos nervios o cualquier parálisis en estos nervios, que suele presentarse algunas veces en adultos, sobre todo en diabéticos, que puede presentar parálisis del sexto par, pues el sexto par que va a inervar el músculo recto lateral, pues al no funcionar este músculo, obviamente no va a tener fuerza y el ojo se nos va a ir para adentro. Y por todo lo contrario, si se nos lesiona el tercer nervio craneal, el ojo se nos puede ir para afuera y muchas veces también suele haber caída del párpado superior. ¿Por qué? Porque también inerva el párpado superior. Entonces ahí tenemos la parálisis del tercer nervio craneal, que son muchos pacientes, muchos diabéticos de larga data, que vienen y dicen, se me cayó el párpado, y uno le abre el párpado y ve que el ojo está bien desviado. Y cuando uno le abre el ojo, ya comienza a ver doble. ¿Por qué? Porque en adultos cualquier alteración que pueda comprometer o que pueda desviar, aunque sea de forma mínima el ojo, pues produce lo que es la diplopia, la visión doble. Es muy importante reconocer todo ello, ¿no? Ahora, pasamos a lo que es la anatomía de la córnea. Entonces, la córnea es una estructura que va a conformar la superficie ocular. Entonces, es un lente muy importante de mayor poder refractivo, 43 dioptrías en total, y es el principal, como le digo, órgano refractivo del ojo. Entonces, esta córnea es transparente y tiene forma ovalada. Y va a estar compuesta por diferentes partes. De afuera hacia adentro, externa e interna. El epitelio, tenemos la membrana de Bowman, tenemos el estroma, que va a ser la capa más gruesa, que va a estar formada por fibras de colágeno, que la distribución de sus fibras pues, va a permitir la transparencia de la córnea. Tenemos lo que es la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Todas estas partes son muy importantes, van a cumplir diversas funciones que pues nos van a permitir que esta córnea funcione bien y podamos pues, formar las imágenes de forma adecuada. Entonces tenemos el epitelio, que va a ser la parte externa, va a tener relación cercana con la película lagrimal. ¿Por qué? Porque va a estar junto a ella. Y va a tener diferentes capas, como las células superficiales, que van a ser las células más maduras, que van a estar en la parte externa, las células aladas, las células basales y la membrana basal. La membrana basal del epitelio se va a encargar de ¿qué? De formar las células epiteliales y de que éstas se puedan seguir regenerando. Entonces, cualquier alteración a nivel de la membrana basal, pues ya nos va a producir daño irreparable a nivel de este epitelio y pues no se va a poder regenerar de forma adecuada. Y más aún, si alguna lesión sobrepasa la membrana basal y llega a lo que es la membrana de Bowman, ya la transparencia corneal se va a perder y ahí aparecen los famosos leucomas. Los leucomas son las manchas o las opacidades a nivel de la córnea, que muchas veces están causadas ¿por qué? Por traumatismo a nivel de la córnea, una úlcera corneal infecciosa, ya sea por bacteria, hongos o por amebas, por traumas oculares, ya sea pues por cuerpos extraños corneales, personas pues que se encargan de soldar, esmerillar, no se protegen los ojos y pues les llega una pequeña pizca o chispa de metal, sobrepasa la membrana basal, la capa de Bowman, uno le retira, se regenera la córnea, pero ¿qué? Queda una pequeña cicatriz. Y es peor si esa cicatriz ¿qué? Compromete el eje visual. El eje visual es donde está el borde pupilar y por donde va a entrar la imagen al ojo. Entonces, cualquier cicatriz en córnea a nivel del eje visual, pues va a producir baja de ¿qué? De agudeza visual, baja de visión. Entonces, es muy importante.
Y va a haber algunos tipos de uniones, ¿no? A nivel de lo que es el epitelio y el endotelio, las uniones estrechas, las adherentes, los desmosomas, los semidesmosomas y los tipo GAP. Aquí se les va a dejar el cuadrito para que lo puedan leer. ¿Y cuál es la función del epitelio? Función óptica. Un epitelio en buen estado, pues va a permitir una buena visión. Si hay, alguna disfunción de epitelio, hay alguna inflamación del epitelio, ya sea por conjuntivitis, queratitis, pues, ¿qué va a caer? La visión. Epitelio inflamado, epitelio que no está en buen estado, baja la visión. Entonces, es muy importante esta función. Protección contra traumas, porque puede ingresar cualquier cuerpo extraño, cualquier daño, y el epitelio es el que primero va a dar la cara ante todo ello. Entonces, teniendo un buen epitelio, pues nos protege de la proliferación de bacterias o de las infecciones que puedan poder comprometer la córnea en sus capas más internas. Barrera fluidos, como las lágrimas o como algún corrosivo que se pueda internar al ojo. Barrera de los microorganismos, que anteriormente les dije. Un epitelio estable, un epitelio sano, un epitelio completo, sin lesiones, pues no va a impedir la proliferación de microorganismos que puedan infectar la córnea o que puedan llegar a comprometer el ojo. Y también va a ser un estabilizador de la lágrima, debido a que la córnea, sobre todo el epitelio, con sus células mucinosas en esa parte y sobre todo a nivel también de la parte externa, con algunos receptores, van a estabilizar la lágrima, va a hacer que la capa mucinosa de la lágrima se pegue a esta córnea y se pueda estabilizar bien. Entonces es muy importante. La siguiente capa, la capa de Bowman, que va a estar debajo del epitelio, va a medir 17 micras y va a separar lo que es el endotelio del estroma, ¿no? Entonces, como le dije anteriormente, cualquier lesión que sobrepase esta capita ya nos va a aparecer los leucomas, que son cicatrices a nivel de la córnea. La córnea normalmente tiene que ser transparente, pero cuando ya nosotros encontramos lesiones blanquecinas es porque ha habido algún daño previo que ha causado una cicatriz en la córnea. El estroma es la capa más grande, con 500 micras, va a ser el que le va a dar el soporte a toda la córnea, ¿no? Va a estar compuesta por fibras de colágeno que van a estar muy distribuidas, estrictamente distribuidas. La distribución que tienen les permite mantener su transparencia, ¿no? Entonces es una capa muy, muy estable, ¿no? Muy importante. Asimismo, hay algunas patologías que pueden desencadenar que este estroma pues se llene de agua, absorba agua. Y cuando este estroma pues contiene agua, se presentan los edemas corneales, ¿no? Entonces vemos córneas blancas. Muchas veces posteriores a cirugías intraoculares como cirugías de catarata que han sido muy traumáticas, ¿no? Cirugías complicadas. Entonces este estroma se llena de agua. Entonces este estroma normalmente tiene que estar sin agua y quien se va a encargar de la bomba, de la hidratación de la córnea va a ser el endotelio, que ya les voy a ir explicando. La DSM es una membrana interna a nivel del cual va a estar adherido lo que son las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales son células hexagonales que va a tener un área de 18 micras. Estas células son muy especializadas y son muy importantes debido a que van a ser las responsables de la transparencia corneal. Entonces, estas células se encargan de retirar el agua en exceso que pueda penetrar al estroma y nos mantienen la córnea transparente. ¿Para qué? Para que podamos ver. Si hay algún tipo de edema corneal, la visión cae. Entonces, es muy importante este endotelio. Ahora, este endotelio no se regenera, es igual que las neuronas. Se pierden endotelios, ya son células que no se van a regenerar. Entonces, este endotelio va a tener una densidad elevada en pacientes cuando nacen, ¿no? Vemos que va a ser cerca entre 2.900 a 5.600, esto es en recién nacidos, ¿no? Ahora, conforme va pasando los años, el número de células endoteliales va a ir disminuyendo, ¿no? Y conforme ya llega a los 80 años, se dan cuenta que va a ser de 2.000 a 2.500. Ahora, el límite funcional, o sea, mínimo tiene que haber un conteo endotelial de 700 a 1.000 células, ¿para qué? Para que se mantenga la transparencia corneal. Entonces, posiblemente menos de 700, algunos autores dicen que menor a 500, ya la córnea se descompensa, y cuando la córnea se descompensa, vienen los edemas corneales y por ello falla la visión.
baja la visión. Y en esos casos, ¿qué hay que hacer cuando hay una descompensación corneal? Pues hacer un trasplante de córnea, ¿no? Los trasplantes de córnea, porque ya estas células endoteliales no se van a regenerar, no van a aumentar su número. Ahora, hay diferentes tipos de trasplante de córnea, las QPPs, que son las totales, que quitamos todo el espesor de la córnea, que mayormente se da pues cuando hay alguna opacidad que abarque toda la córnea o hay alguna perforación, o las tectónicas cuando hay perforación ocular. Y últimamente, como la cirugía de catarata es una cirugía muy conocida o muy popular entre los oftalmólogos, muchas veces por estas iatrogénicas, estas cirugías de catarata, que en algunos casos pueden ser muy complicadas por cataratas muy complicadas, perdón, puede haber una pérdida alta de células endoteliales y vienen las descompensaciones corneales secundarias a cirugías. En esos casos, si tenemos una córnea anterior estable, lo que se hacen son trasplantes de células endoteliales. Entonces, se retiran las células endoteliales de unos botones corneales eh, donantes y solo la capa de DSM, que les expliqué anteriormente, se retira y se coloca en el receptor, ¿no? Y con ello tener un buen conteo de células endoteliales y recuperar lo que es la transparencia corneal. Entonces es muy importante conocer ello. Doctora. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, yo quería hacer una pregunta. Soy Isabela Trejo. Doctora, ¿qué factores externos o qué factores ambientales, qué factores internos, aparte de así cirugías que son traumáticas, pueden llevar a que se disminuyan estas células endoteliales? Ya, por ejemplo, muy buena pregunta. Por ejemplo, los traumas oculares. Pueden haber traumas muy intensos que puedan inflamar el endotelio, lesionar el endotelio. Uno. También enfermedades o distrofias corneales, ¿no? Como la distrofia endotelial de Fuchs o la distrofia familiar de células endoteliales. Ellas son personas que ya genéticamente vienen con esos antecedentes y que conforme va pasando el tiempo, el conteo de células endoteliales va a disminuir. Entonces son pacientes que a la larga van a requerir un trasplante de células endoteliales. Segundo. La tercera pueden ser inflamaciones intraoculares como uveitis anteriores o panuveitis. Más adelante vamos a hablar de la uvea y ahí les voy a explicar un poco de la uveitis. Pero la uveitis son inflamaciones intraoculares que pueden también conllevan a que la pérdida de células endoteliales se dé, ¿no? Y estas uveitis pueden ser causadas por colagenopatías y también por enfermedades infecciosas como por ejemplo tuberculosis o herpes, ¿no? Entonces, esos tres factores básicamente son los que hacen que las células endoteliales disminuyan, ¿no? Muchas gracias, doctora. Listo. Ahora, esto no es una foto de una imagen de la córnea, como podemos ver aquí con sus capas, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma. Últimamente se habla de la capa DUA, pero que es una membrana, no se sabe todavía en realidad su función verdadera. La membrana de Descemet y el endotelio, que se va a encargar de qué? De que funcione toda esta estructura y mantener transparente esta córnea. Ahora, aquí tenemos la famosa película lagrimal. Entonces, la película lagrimal va a estar conformada por tres capas. La capa lipídica, que va a estar en contacto con el medio ambiente, con la atmósfera. La capa acuosa, que va a ser la más gruesa, y la capa mucinosa, que va a ser la capa interna y que va a estar adherida a la córnea. Entonces, la capa lipídica, como su nombre lo dice, está formado por grasita, por lípidos. Estas van a estar conformadas mayormente por la glándula de Meiomio, que va a estar ubicada a nivel del tarso palpebral y que va a secretar esta grasa lipídica, que es muy importante. También la de glándula de Sais y Moll como accesorias, ¿no? Como secundarias, pero más importante la glándula de Meiomio. Entonces, ¿para qué nos sirve la capa lipídica? Para dar estabilidad a la lágrima. Entonces, esta capa lipídica va a ser o va a evitar que la lágrima se evapore muy rápido, entonces le va a dar estabilidad. Entonces, esta capa lipídica hace que esta capa acuosa dure más tiempo, no se evapore muy rápido. Entonces, es muy importante, como les expliqué anteriormente, si las glándulas de Meiomio se inflaman, hay alguna disfunción, pues esta capa lipídica no va a ser de adecuada calidad y no va a cumplir su función. Y al cumplir su función, ¿qué va a pasar? La capa acuosa se va a evaporar muy rápido. Y viene ahí, ¿qué cosa? Los síndromes de ojo seco de tipo evaporativo, cuando hay una alteración de ¿qué? De la capa lipídica. Ahora, tenemos la capa acuosa que va a estar formada por la
la glándula lagrimal principal, junto también con sus accesorias, la de Krauss y la de Wolfram, ¿no? Pero principalmente la glándula lagrimal. La capa acuosa, como le dice, mayormente va a estar conformado por agua, y es la capa más gruesa que podemos ver aquí. Entonces, mayormente por estas 3 glandulitas, pero más la glándula lagrimal principal. Y la capa mucinosa, que va a ser la parte más interna, que va a estar formada por mucina, que va a estar adherida a lo que es el epitelio corneal, y va a estar formada por las células caliciformes, que van a estar mayormente ubicadas en la conjuntiva, las células de Mans y las criptas de Henle, que están en la conjuntiva tarsal y fondos de saco, pero mayormente las células caliciformes. Entonces tengan en cuenta la película lagrimal con sus 3 capas. Cada una de las capas tiene su función. Cualquier disfunción a nivel de ellas que nos produce alteración de la superficie lagrimal y ojo seco. Y también darles un dato más. Cuando hay alteración de la capa acuosa, como por ejemplo en enfermedades por colagenopatía, los síndromes de Sjögren asociados puede ser a lupus, a fibromialgias, a artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoides, y todas esas enfermedades autoinmunes, pues van a afectar la glándula lagrimal. Entonces, al afectar la glándula lagrimal no va a haber una secreción adecuada de la capa acuosa, va a haber un déficit de secreción de esta capa acuosa y se va a producir el ojo seco de tipo acuoso, se dice. Ojo seco de tipo acuoso, es cuando hay un déficit. Entonces, Sjögren, hay sequedad a nivel de mucosas, tanto oral, nasal y lo que es también oftalmológico. Entonces, es muy importante si ustedes, pues, algunos de ustedes quieren ser reumatólogos, oftalmólogos o otras enfermedades, y por ahí pues traten a algún paciente con alguna colagenopatía y por ahí les diga, tengo sensación de cuerpo extraño en el ojo se me pone rojito, me arde, me pica, pues indicarle algún lubricante o derivarlo a tiempo con el oftalmólogo, ¿no? Porque es muy importante tratar a estos pacientes, porque muchos de ellos pueden hacer un síndrome de ojo seco severo y pueden presentar también perforaciones a nivel de la córnea, ¿no? Por una sequedad crónica. Entonces es muy importante, recuerden, capa acuosa con Sjögren y enfermedades por colagenopatías. Y la capa mucinosa por déficit de vitamina A. Muchos pacientes que habrán escuchado el síndrome de ojo seco por déficit de vitamina A, está relacionada a la capa mucinosa. Hay que tener en cuenta ello también. Ahora, pasamos a lo que es la anatomía de la esclera. Entonces, la esclera va a ser también una de las capas externas del globo ocular, o sea, del globo, la capa más externa. Ahora, la capa más externa de lo que sería el ojo sería la conjuntiva, pero esta esclera va a estar debajo de la conjuntiva, recubierta por la conjuntiva y por el tenon. El tenon es una estructura fibrosa que va a estar también debajo de la conjuntiva y que sirven básicamente de protección. Entonces, esta esclera va a recubrir las cuartas, quintas partes del globo ocular, o sea, va a tener una superficie amplia. Va a ir desde la parte posterior, desde el nervio óptico hasta la parte anterior, el limbo corneal, ¿no? Ahora, normalmente es una membrana blanca que tiene un reflejo sedoso en su interior, mayormente formada por tejido fibroso, y es la capa más sólida y más resistente, incluso más resistente que la córnea. Y le va a brindar protección de elementos sensoriales. Como podemos ver acá, esto es un corte del ojito. Vemos aquí en la parte anterior la córnea, vemos aquí lo que es la esclera en su porción anterior, su porción posterior. Aquí interiormente vemos lo que es la úvea y el cristalino. Y esto es lo que es la cavidad vítrea. Ahora, hay que tener en cuenta, como ustedes pueden apreciar aquí, la esclera es más gruesa a nivel posterior y conforme se va tornando anterior, va a disminuir su grosor. La esclera es más gruesa a nivel de lo que es el reborde del nervio óptico con 1.2 milímetros y va a ser más delgada a nivel de lo que son las inserciones de los músculos extraoculares. A nivel de donde se insertan los músculos, ya sean los rectos o los oblicuos, esto va a ser más delgado, hasta 0.3 milímetros. Hay que tener en cuenta esto sobre todo en oftalmología debido a que cuando se hacen cirugías de estrabismo, corrección o retrocesos o resecciones de los músculos extraoculares para corregir los estrabismos, pues el cirujano tiene que tener cuidado al colocar el punto, porque los puntos, al hacer esos retrocesos o esas resecciones, se colocan a nivel de la esclera para poder nuevamente estabilizar el músculo, hacer unas incisiones que sean superficiales y no profundas. ¿Por qué? Porque la esclera es delgada, y si nos pasamos
y profundizamos, pues podemos perforar ¿qué cosa? El ojo, y podemos llegar a la retina, ocasionar un desgarro en la retina y un desprendimiento de retina. Entonces es muy importante ello, ¿no? Acá, como lo expliqué anteriormente, es más gruesa y más delgada en la parte anterior, sobre todo a nivel de las inserciones del músculo estrocular. Se dice que puede llegar hasta 0,9 a nivel de lo que es el limbo, ¿no? Pero es más delgado a nivel, no, 0,6 a nivel del limbo y puede llegar a 0,4 a 0,3 a nivel de las inserciones de los músculos estroculares. Ahora, la esclera es avascular, eso sí. Ahora, como le digo, 0,3 por detrás de la inserción de músculo y 0,6 por adelante, sobre todo en relación al limbo, y de 1 a 1,2 milímetros de grosor a nivel del nervio óptico. Ahora, la estructura de la esclera. Entonces, va a haber 3 capas, que son la epiesclera, que va a ser a nivel externo, que va a estar relacionado con el tenón y la conjuntiva, el estroma, que va a estar formada por fibras de colágeno tipo 1 en el 90% y melanocitos, y la lámina fusca, que va a estar en relación con la coroides, que va a estar formado por melanocitos y células mesodermales, ¿no? Entonces, estas son las 3 capas de la esclera, yendo de la parte externa a la parte interna. Y asimismo va a estar conformado por tejido fibroso denso, por bandas fibróticas que se van a entrecruzar entre sí en diferentes direcciones, algunas casi paralelas, y va a estar conformada por fibras elásticas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que pueden haber algunas relaciones. La cara externa, que es esta, que va a estar en relación con el teno, con la conjuntiva, con las venas varicosas, la cara interna, que va a estar en relación con la coroides, con la uvea, el borde anterior, que va a estar en relación con el limbo corneal, y el borde posterior, que va a estar en relación con el nervio óptico, ¿no? Aquí mismo, ¿no? La epiesclera es un tejido conjuntivo laxo, es la capa vascularizada de la esclera, ¿no? Y va a estar en relación con la cápsula de Tenon, ¿no? Por detrás, esta va a ser delgada y algunas arterias van a ser ramas de las ciliares posteriores, que va a ser la principal irrigación de muchas estructuras intraoculares, ¿no? Como podemos ver aquí, la epiesclera es esta membranita que podemos ver por encima, y aquí tenemos el acceso a una vena vorticosa, ¿no? Entonces, las venas superiores van a ser más posteriores que las inferiores, y las externas más cercanas al plano vertical que la interna, ¿no? Entonces, tenemos las venas vorticosas que van a hacer el sistema de drenaje, que van a estar en relación estrecha con la esclera, y se van a localizar en la parte posterior, y todas ellas van a drenar a nivel de lo que es el seno cavernoso, ¿no? Ahora, la cara externa posterior, tenemos las arterias y nervios ciliares, que van a estar en la cara posterior de la esclera, y que estas, pues algunas van a penetrar casi a nivel del nervio óptico, ¿no? Van a formar como una corona. Entonces, estas penetran la esclera para poder irrigar lo que son las estructuras internas del ojo, como la retina, como la coroides. Y esta es la cara interna. Si se dan cuenta, es la capa, va a estar relacionada a la capa externa de la coroides. Si se dan cuenta, va a tener una coloración oscura, porque esta uvea, esta es la uvea, es la parte pigmentada del ojito. Entonces, también esta va a ser atravesada por las arterias ciliares largas posteriores, por los nervios ciliares, y bueno, no va a haber relación entre esta membrana, entre la parte anterior y posterior, ¿no? Y todo lo demás. Y el borde anterior, ¿no? Que va a estar relacionado con lo que es el limbo corneal, y que esta va a envolver la córnea en la parte externa. Va a ser, como se dice, la fase de transición entre la esclera y la córnea, ¿no? Y el borde posterior, que va a estar en relación con ¿quién? Con el nervio óptico. Recuerden que a nivel de esta región, la esclera va a ser más gruesa, ¿no? Y a nivel de aquí, el nervio óptico va a perforar esta esclera junto con y va a ingresar a lo que es la cavidad vítrea, ¿no? Y la vascularización, bueno, es prácticamente avascular de por sí, sobre todo en la parte estromal, y se va a nutrir de las capas vecinas, como por ejemplo el tenón, ¿no? O la parte de la coroides por la parte interna, ¿no? Entonces, alrededor del nervio óptico se forma lo que es el círculo arterial, el círculo de Singer-Haller, que van a ser provistas, pues, de ramas anastomóticas de las arterias ciliares posteriores, ¿no? Que son las principales.
Y el drenaje venoso pues va a estar dado a nivel de la vena supraorbitaria, la vena facial, las venas vorticosas inferiores, las superiores, la vena oftálmica, la vena central de la retina, y todas ellas ¿a dónde pues van a desembocar? Al seno cavernoso, que es una gran vena. Entonces todas ellas van a llegar a este seno cavernoso que anteriormente les presenté. Ahora, tenemos aquí a la uvea. Entonces la uvea es la capa o la parte pigmentada del ojo, que viene del latín, que significa uva, por el color y por la forma. Entonces es una capa vascular, es ricamente vascular, pigmentada de globo ocular, que se va a situar debajo de la esclera. Ahora, tenemos los componentes de la uvea que van a ser el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris es la parte anterior del ojo, el que le da el color a nuestros ojitos, ya sea marrón, ya sean celestes, verdes, violetas, toda la pigmentación que haya va a ser a nivel del iris. Tenemos el cuerpo ciliar en la parte intermedia, que va a estar formado pues por la pars plicata y la pars plana. Y lo que es la coroides, que es la parte interior, que va a estar ubicado entre la esclera y la retina, ¿no? Esas son las partes de la uvea, tengan en cuenta, las partes principales. Ahora, asimismo, también hay unas partes, la uvea anterior, la media y la posterior. La anterior, conformada por el iris y el cuerpo ciliar, sobre todo por su pars plicata, la media por la pars plana va a estar en relación con lo que es la ora serrata, a nivel de donde va a terminar la retina, y la parte posterior, que es la coroides, ¿no? Entonces, la uvea anterior está formada por el iris, ¿no? El iris es esa estructura anterior que va a dividir la parte anterior del ojo en cámara anterior y cámara posterior. O sea, por delante del iris, cámara anterior, que va a llegar hasta el endotelio corneal, y por detrás del iris, entre el iris y el cristalino, la cámara posterior. Entonces va a formar es como un diafragma que va a permitir la entrada, o sea, va a regular la entrada de luz a nivel del ojo. Si hay mucha luz, el iris se va a cerrar y va a regular la entrada. Si hay poca luz, el iris se va a agrandar para tratar de absorber la luz lo más que se pueda. Y su superficie va a estar pues formada por depresiones, por crestas, va a permitir la miosis, que es cuando el iris se torna más pequeño, o la midriasis, cuando el iris se agranda, y todo lo demás. Ahora, la irrigación, bueno, va a estar formada por el círculo vascular menor del iris, ¿no? Entonces, van a ser vasos que van a discurrir de forma radial, que se van a dirigir a la pupila y la van a irrigar, ¿no? Asimismo, el iris está compuesto por la limitante anterior, tenemos lo que es el estroma del iris, tenemos el músculo dilatador del iris, tenemos también un músculo constrictor del iris y un epitelio pigmentario posterior. Asimismo, tenemos la pars plicata, que va a ser la parte anterior del cuerpo ciliar, que va a estar conformado por los 2 milímetros anteriores del cuerpo ciliar y va a contener los procesos ciliares. Los procesos ciliares son muy importantes, ¿debido a qué? A que estos van a formar el humor acuoso. El humor acuoso, que es líquido que se va a encargar de dar los nutrientes a lo que es el endotelio corneal, ¿no? Y que le va a dar forma o va a conformar la mayoría del segmento anterior del ojo. Y se va a encontrar a 1.5 milímetros del limbo esclerocorneal, ¿no? Yéndose de adelante hacia atrás. Y como les dije, la función de secretar el humor acuoso, y este es ricamente vascularizado. Recuerden que la uvea es el órgano vascularizado del ojo. La uvea intermedia tenemos lo que es la pars plana, que se va a ubicar en la parte posterior de la pars plicata, y esta va a ser la parte vascular del cuerpo ciliar, y va a llegar a lo que es la ora serrata, hacia los procesos ciliares, y esta va a ser más grande. La pars plicata medía 2 milímetros, esta va a medir 4 milímetros de longitud normalmente, y se va a ubicar más atrás, ¿no? De 3 a 4 milímetros por detrás del limbo, ¿no? Ahora, este cuerpo ciliar tiene también sus capas, la lámina fusca, que va a ser el espacio virtual entre la esclera y el cuerpo ciliar, un pequeño espacio, y el músculo ciliar, ¿no? Que va a tener su porción longitudinal, su porción circular y su porción radial. Es muy importante el músculo ciliar, debido a que esta se va a encargar de la acomodación. Va a ser que va a influir en el cristalino, en que este cristalino cambie su forma y podamos acomodar. Eso ya se lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces es muy importante porque tiene relación con el cristalino, este músculo ciliar. Y
tiene también su capa vascular, la membrana basal del epitelio ciliar pigmentado, el epitelio ciliar no pigmentado y la membrana basal del epitelio ciliar no pigmentado, ¿no? Son todas las capitas de este cuerpo ciliar. Y la inervación normalmente va a proceder de las fibras del tercer par craneal a nivel de los nervios ciliares cortos, ¿no? Que se van a dirigir el 97% al músculo ciliar y el 3% al esfínter del iris. Y ahora normalmente va a tener fibras simpáticas de relajación, ¿no? Entonces, hay fármacos que van a producir la contracción del músculo ciliar y con aumento del drenaje del humor acuoso, como por ejemplo la atropina, ¿no? Ahora, la uvea posterior, la coroides. La coroides va a ser la parte de la uvea que se va a encontrar en la parte posterior en relación con la esclera en su parte externa y en su parte interna con la retina. Entonces también es un tejido vascular y pigmentado que va a nutrir, ¿qué cosa? La retina, sobre todo la capa de fotorreceptores. Ahora, va a variar de grosor la coroides, va a ser más delgada en la parte anterior y en la parte posterior más gruesa con 0.2 milímetros y va a tener tres capas. La coriocapilaris, que es la interna, la capa media de vasos pequeños y la capa media externa de vasos grandes, ¿no? Como podemos apreciar. Y la irrigación, bueno, por las arterias ciliares posteriores largas y las arterias ciliares posteriores cortas, son las que van a irrigar esta coroides. Y también las arterias ciliares anteriores, que va a formar el círculo arterial mayor, ¿no? Con sus ramificaciones. Asimismo, tenemos la capa externa, que es la lámina fusca, ¿no? Como les expliqué anteriormente, el cuerpo ciliar tiene su lámina fusca, la coroides también, ¿no? Que es un espacio virtual entre la esclera y la coroides. También va a contener su estroma, donde va a contener las arterias y venas, y estas van a contener los melanocitos que le dan ese color oscuro. La coriocapilaris también, que va a ser la capa de sustento para el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Y también va a formar las venas de drenaje como las vorticosas y la membrana de Bruch. Esta membrana de Bruch es muy importante debido a que va a ser la membrana basal del epitelio pigmentario. Está íntimamente relacionado con este epitelio pigmentario de la retina. Tiene su capa de colágeno interna, su capa fina intermedia de tejido elástico, la capa externa de colágeno y la membrana basal del endotelio de la coriocapilaris, ¿no? Son todas las membranas. Ahora, el cristalino. El cristalino es un lente intraocular que es transparente, que es biconvexo, no va a tener inervación, también es avascular al igual que la córnea. Y normalmente en las cirugías de catarata, pues retiramos este cristalino que está opaco y lo reemplazamos por un lente intraocular. El poder de refracción del cristalino es de 20 a 10 dioptrías. O sea, también es un órgano refractivo al igual que la córnea, pero la córnea tiene más poder refractivo que el cristalino. Ahora, la cristalina va a tener sus caras, va a tener sus polos, sus ejes y un ecuador. La cara, tenemos la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior con relación a lo que es la cámara posterior del segmento anterior y la cámara posterior con relación al vítreo anterior. Los polos, tenemos el polo anterior y el polo posterior. El eje es la línea que va a unir los polos, ¿no? Esta de acá. Une el polo anterior y el polo posterior, y el ecuador es la circunferencia que va a delimitar las caras, ¿no? Si tenemos aquí la cara anterior, la cara posterior, el ecuador va a delimitar esto. Va a estar como que al medio. Entonces, tenemos una curvatura posterior, esta, y una curvatura anterior, ¿no? La curvatura posterior es menor que la curvatura anterior. El radio de curvatura anterior va a ser mayor. Asimismo, tenemos que el diámetro ecuatorial va a ser de 9 milímetros, el diámetro anteroposterior va a ser de 4, o sea, el grosor del cristalino, y este va a pesar entre 190 a 250 gramos, ¿no? El cristalino, de acuerdo a la edad también. Hay que tener en cuenta que el cristalino de un recién nacido va a ser diferente al de un adulto, ¿no? Vemos que el ecuador en un recién nacido va a ser más pequeño, 6.4, diferencia de un adulto entre 9 y 10. El diámetro anteroposterior en un recién nacido de 3.5 y en un adulto es 4, o sea, se hincha más el cristalino y pesa menos, ¿no? En comparación de un adulto.
¿Por qué? Porque debido a la edad, pues comienza a aumentar el grosor de este cristalino. No va a perder sus células, pero se va a opacificar con el tiempo y va a perder su grosor, va a aumentar de tamaño y todo lo demás, ¿no? Y obviamente en adultos, pues muchos que los que pasan los 50, 60 años, ya aparece la famosa catarata, que es más que todo la opacidad del cristalino, ¿no? Hay muchos tipos de catarata, la senil, tenemos las metabólicas, las congénitas, las juveniles, las infantiles y las traumáticas, hay muchas, ¿no? Si vamos a querer clasificarlas. Pero todas ellas, ¿en qué confluyen? En que son opacidades de cristalino. Y al haber una opacidad de un lente, que va a causar, pues, disminución de agudeza visual. Bueno, acá tenemos la anatomía quirúrgica. O sea, la anatomía quirúrgica nos sirve a nosotros los oftalmólogos, ¿para qué? Para la cirugía de la catarata. Entonces, nosotros dividimos, digamos, eh, catalogamos este cristalino, ¿no? Y lo dividimos en diferentes partes. Una cápsula anterior, tenemos una corteza, que es una capa fina, tenemos un epinúcleo y un núcleo, que es la capa interna y la más durita del ojo. Entonces, y la cápsula posterior. Esto nos sirve debido a qué? A que cuando hacemos nosotros cirugía de catarata, pues manipulamos la cápsula anterior pues para hacer un huequito, manipulamos corteza, dependiendo del tipo de cirugía, si es facomulsificación o cirugía abierta, sacamos la catarata ya sea por pedazos o sacamos la catarata entera. Entonces, es muy importante en la cirugía de catarata que tanto la cápsula anterior y la cápsula posterior estén indemnes. ¿Por qué? Porque al sacar este cristalino nos queda esta bolsita. Y al quedarnos esta bolsita, nosotros depositamos aquí el lente intraocular y le va a dar sostén. Y ese lente intraocular es el que va a permitir al paciente pues mejorar su visión. Si nosotros retiramos el cristalino y no le ponemos un lente intraocular a un paciente, la cirugía de catarata no va a servir de nada. Entonces es muy importante. Asimismo, la cápsula del cristalino es una membrana transparente, es elástica, semipermeable y va a envolver el cristalino. Entonces, normalmente va a ser acelular, pero en algunas personas, sobre todo en niños, va a haber células que conforme va pasando el tiempo, pues se va a ir distribuyendo. Entonces, por ello que algunos niños que se operan de catarata congénita con el tiempo tienden a hacer bastante opacidad. ¿Por qué? Porque algunas células que se van a depositar debajo de la cápsula migran, inflaman y opacifican el lente, opacifican el vitro anterior en estos niños. Este cristalino está conformado por colágeno tipo 4, laminina, entaglina, proteoglicanos, y la función de la cápsula es darle forma al cristalino y sobre todo aislar al cristalino. ¿Qué pasa si hay una disrupción de la cápsula, ya sea posterior o anterior del cristalino? Pues este cristalino se va a hidratar, y al hidratarse, ¿qué va a pasar? Va a perder su transparencia. Y ahí, esa es por ejemplo, la fisiopatología de las cataratas, que son, por ejemplo, las traumáticas, ¿no? Que al haber una disrupción de esta cápsula, ingresa agua, se hidrata, o al haber un pequeño trauma del cristalino, se opacifica. Y si hay una disrupción grande y hay salida del contenido del cristalino a nivel de lo que es el segmento anterior, la cámara anterior, esto va a producir inflamación. Es por ello que es muy importante que esta cápsula se encuentre intacta, ¿no? Y tenemos también un epitelio subcapsular, ¿no? Que les expliqué anteriormente, que es una capa única de células cuboideas y que van a ocupar la cara anterior y el ecuador. Aquí hasta el ecuador, ¿no? Y se va a dividir en dos zonas, las germinativas, que van a estar localizadas en la región ecuatorial, y el resto del epitelio, que se va a encargar de transporte de solutos entre el cristalino y el humor acuoso, intercambio de nutrientes, ¿no? Ahora, la corteza está compuesta por capas de fibras cristalinianas que se van a desplazar de forma concéntrica, va a ser blando, se va a localizar en la parte anterior y posterior, y se van a formar a partir de las células epiteliales del ecuador del cristalino, ¿no? Ahora, tenemos el núcleo, ¿no? Que va a ser la parte más interna del cristalino y el que va a tener mayor dureza, ¿no? Esta va a estar formado por muchos componentes, por polipéptidos, por proteínas, por lípidos, fosfolípidos, y es muy importante en cirugía de catarata retirar este núcleo, ¿no? Es la parte más difícil de una cirugía de catarata, retirar el núcleo. Si ya retiraste el núcleo, ya tu cirugía está casi terminada, ¿no? Esta es la imagen de la distribución del núcleo, ¿no? Las fibras son paralelas y algunas se entrecruzan entre sí.
¿no? Como podemos ver. Y aquí también se forman algunas suturas, la sutura anterior y la sutura posterior. Cuando nosotros evaluamos a algunos pacientes y los ponemos en la lámpara, pues en algunos pacientes va a ser más fácil o va a ser más notorio ver estas suturas anteriores. Son como unas yes que están en las partes tanto anterior y posterior, ¿no? Y también hay algunas cataratas que se distribuyen a nivel de estas suturas, ¿no? Entonces es muy importante conocerlas también, ¿no? Vamos a ver, aquí está, ¿no? Sutura en Y, la anterior y la posterior a la inversa. Ahora, este cristalino, para poder localizarse en la parte de la cámara posterior, necesita un soporte. ¿Quién le va a dar ese soporte? La zónula de zinc, ¿no? ¿Qué son estos? Son ligamentos suspensorios o zónula de zinc. ¿De qué se va a encargar? Se va a encargar de, a nivel de lo que es el cuerpo ciliar, va a unir al cristalino al cuerpo ciliar, como se dan cuenta acá, a la uvia. Entonces, va a hacer que el cristalino se quede estático. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay debilidad a nivel de estas zónulas? Este cristalino se va a mover, no va a estar estático. Este cristalino muchas veces se puede ir a la cavidad vítrea, puede tornar al paciente en afaquia, y si se va a la cavidad vítrea, un cristalino se luxa a la cavidad vítrea, pues hay que operar. ¿Por qué? Porque puede causar inflamación y desprendimientos de retina con el tiempo. Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Ahora, mayormente esta zónula de zinc va a estar débil o va a estar perjudicada, por ejemplo, en algunas enfermedades, como por ejemplo los síndromes pseudosfoliativos, hay debilidad sonular, los síndromes de Marfan, ¿no? O en algunos traumas oculares, por ejemplo, el trauma al ser tan intenso puede lesionar estas zónulas y se pueden romper y el cristalino va a estar flotando. Entonces es muy importante tener un buen soporte del cristalino. Y asimismo, este cristalino también va a tener relación con lo que es la zónula del cuerpo ciliar, ¿no? En el sistema de lo que es la acomodación. Por aquí debe estar. Bien, más adelante está lo de la acomodación. Ahora, la función de esta zónula de zinc es mantener la posición y transmitir las contracciones del músculo ciliar. ¿Para qué? Para la acomodación. O sea, el músculo ciliar se contrae, el cristalino cambia su forma, se abomba y que nos permite la acomodación, el enfoque, ¿no? Para que nosotros podamos ver letras pequeñas o podamos ver cosas diminutas o con mayor detalle, necesitamos acomodar. Y esta acomodación mayormente se va a tornar defectuosa, se va a ir perdiendo de a pocos en pacientes que ya pasan los 40 años. Ahí es cuando aparece la presbicia y muchas personas refieren que de jóvenes veían muy bien, pero llegaron a los 40 años y ya tienen dificultad para ver letras de cerca. Entonces, a esos pacientes, ¿qué hay que darles? Pues hay que darle correctores, lentes de adición para poder corregir su presbicia, ¿ya? Y conforme va pasando la edad, la presbicia va a ir aumentando y llega al tope pues a los 60 años, ¿no? Entonces, el cristalino va a también intercambiar sus iones a través de la acuaporina, ¿no? Que va a mantener la transparencia de este cristalino, como pasaba lo mismo con la córnea, con las células endoteliales, ¿no? Que se va a extraer agua. Entonces, el principal método para mantener transparencia corneal y transparencia en cristalino es extraer agua. Si el agua ingresa y no se extrae, que vienen las opacidades, los edemas. Entonces, es muy importante ello, ¿no? Y asimismo, al igual que la córnea, la transparencia se da también por una disposición ordenada de los componentes de las capas de fibras nerviosas que permiten que la luz pueda ingresar de forma adecuada sin perderse, ¿no? Como lo dije anteriormente, el cristalino tiene un poder de refracción de 10 a 20 dioptrías y el poder de la refracción va a depender de la curvatura anterior y posterior del cristalino y del índice de refracción, que va a ser muchas veces dado también por el humor acuoso, ¿no? Asimismo, la acomodación va a estar dado por el cristalino, ¿no? La capacidad, ¿para qué? Para enfocar los objetos colocados a diferentes distancias, ya sean de lejos o sobre todo los de cerca. Entonces, ¿qué va a pasar para la acomodación? Tiene que haber modificaciones en la forma y en el grosor del cristalino. Y esto va a estar inervado, ¿por qué? Por el tercer par, acuérdense. La acomodación inervado por el tercer nervio craneal, debido a qué? A contracción del músculo ciliar, ¿no? Entonces, va a participar en esta acomodación, ¿quién? El cristalino, las fibras de la zónula, que se van a encargar, como dije, de mantener la posición del cristalino, y el músculo ciliar del cuerpo ciliar. Entonces, normalmente la acomodación va a ser mayor en personas jóvenes, sobre todo en recién nacidos.
y conforme va pasando la edad se dan cuenta que se va perdiendo la acomodación. Es por ello que ya a partir de los 40 años pues hay que usar lentes para corregir la presbicia, que va a ser un trastorno de la acomodación por una debilidad del músculo ciliar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay relajación, relajación es cuando miramos a lo lejos, al infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber el diámetro del cristalino, tanto a nivel ecuatorial y anteroposterior, va a estar en estas medidas, en 10 y en 6. Pero cuando hay acomodación, tanto el diámetro de ecuador a ecuador como el diámetro anteroposterior se va a reducir, o sea, el cristalino se va a bombar, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da la acomodación, cuando hay un cambio en la forma del cristalino y esto nos permite que enfocar, ¿no? Entonces, hay un abombamiento de la superficie interior del cristalino. Ahora, ¿cuáles son, qué es lo que va a pasar cuando hay acomodación? Va a haber miosis, o sea, ¿qué pasa? La pupila se va a achicar, no se va a agrandar, se va a achicar, miosis, acuérdense. Convergencia, o sea, ¿qué pasa? Que cuando nosotros enfocamos, pues nuestra mirada va a tender a converger, a juntarse, ¿no? Ahora, movimientos hacia adelante y hacia adentro. Todas las células de la parte plana se van a estirar, las células de cristalino se van a relajar, va a haber tracción de la retina periférica, sobre todo lo que está en relación a la hora serrata, va a disminuir la distancia de la córnea y el cristalino. Obviamente, si la superficie anterior del cristalino se va a bombar, la distancia entre la córnea y el cristalino, ¿qué va a pasar? Se va a achicar y va a aumentar la salida del humor acuoso a nivel del trabéculo, ¿no? Entonces, el cristalino también va a tener una función que va a ser protección fotobiológica. Obviamente se va a tornar como un filtro para absorber los rayos UV, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una exposición prolongada de los rayos UV, pues con el tiempo va a producir cataratas. Es por ello que vemos mayormente en regiones tropicales como en la selva o el norte del país, personas que están expuestas crónicamente al sol y pues van a producir mayormente enfermedades ligadas a la radiación UV, como por ejemplo una de ellas catarata, la segunda pterigium o las carnosidades que normalmente conocemos. Todo eso, ¿por qué? Por exposición a los rayos UV. En el peor de los casos, neoplasias de superficie ocular, ¿no? Entonces, es muy importante también proteger los ojos. Por ello, si se van a exponer al sol, tienen que usar lentes con filtro UV. Recuerden que no todos los lentes oscuros o de sol tienen filtro UV. Entonces verifiquen que sus lentes tengan UV y que si tienen alguna metropía como miopía, astigmatismo, hipermetropía, también verifiquen que sus lentes tengan filtro UV para una buena protección y evitar que con el tiempo hagan catarata o formen carnosidades o hagan una neoplasia de superficie ocular. Ahora, tenemos la anatomía de la retina. Entonces, la retina es uno de los órganos más sensibles y más importantes y más bonitos del ojo, ¿no? Está ubicado en la parte interna, alrededor de la cavidad vítrea, ¿no? Y va a tener algunas partes. Es muy importante debido a que es el órgano visual, el órgano sensorial que va a formar la imagen. Entonces, esta retina a nivel del ecuador va a tener 0.18 milímetros, a nivel de la hora serrata, un 0.1 milímetro, y a nivel de la papila, en relación con el nervio óptico, va a ser un poco más gruesas, 0.56 milímetros, ¿sí? Son tamaños bien pequeñitos. Ahora, asimismo, el grosor va a variar, ¿no? Vemos que a nivel de la mácula, la retina va a ser muy delgada, y a nivel de la periferia. Estas son zonas así, como le digo, de debilidad, sobre todo la periferia, ¿no? Ven 100 milímetros, la periferia está relacionado con la hora serrata, entonces, al ser muy delgada, ahí vienen las patologías como por ejemplo los desgarros o los agujeros retinales, ¿no? Sobre todo en pacientes miopes altos o algunos pacientes que tengan degeneraciones retinales periféricas o algunos pacientes que hayan sufrido algún trauma ocular y por ahí se haya desencadenado alguna lesión en la retina. Entonces, ¿por qué son peligrosos? Porque esos agujeros, esos desgarros se llenan de agua por dentro y pueden ocasionar los famosos desprendimientos de retina. Ahora, la mácula también es un área muy crítica. La mácula es el centro de la visión. Con la mácula nosotros vemos las caras de las personas, vemos o podemos trabajar, podemos enfocar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay alguna lesión en la mácula, vamos a ver como una mancha al medio y vamos a poder conservar la visión periférica, pero no vamos a poder ver los rostros de las personas. Y es un órgano, es una parte de la retina muy importante, quizás la más importante de todas, porque está el centro de la visión.
Hay algunas enfermedades que afectan la mácula, como la retinopatía diabética, las degeneraciones maculares relacionadas a la edad o las distrofias retinianas maculares. Entonces es muy importante, ¿no? También los traumas oculares pueden lesionar esta mácula, ocasionando, como les digo, hemorragias, y estas hemorragias con el tiempo desencadenan cicatriz. Cualquier tipo de cicatriz a nivel de la mácula se traduce con el tiempo en baja visión. Entonces es muy importante, por ello, cuidar la retina, porque son células, como les digo, son neuronas que al igual que las demás, pues si se lesionan nunca se van a volver a recuperar. Nos producen pues déficits visuales irreparables y permanentes. Este es un diagrama de la retina. Aquí tenemos la hora serrata, tenemos el nervio óptico y tenemos lo que es la mácula, ¿no? Y la retina periférica. Esta es otro diagrama. Tenemos la zona perifoveal, tenemos la foviola, la fobia, la mácula, ¿no? En general. Esta es la mácula, la famosa mácula que le digo. Mide de diámetro de 5 a 6 milímetros y esta es una de las partes más importantes de la retina, como les dije anteriormente. Esta mácula asimismo va a estar formada por la fovia. La fovia es la parte más hiperpigmentada de la retina. La vamos a ver como una manchita pigmentada a nivel del centro, ¿no? Mide de 1.5 milímetros, tiene el mismo tamaño del disco óptico a nivel de la retina y es muy importante para la visión. Asimismo, esta fovia tiene un pequeño círculo dentro, que es la foviola, que mide de 0 a 35 milímetros. Recuerden, mácula, fovia y foviola. ¿No? Como podemos ver, esta es la mácula, tenemos la fovia, la foviola, tenemos lo que es la retina periférica, que está por fuera de la mácula, que también es muy importante y es importante revisar tanto la parte del polo posterior que abarca la mácula, el nervio óptico y la retina periférica cuando hacemos un examen de fondo de ojo, pues para poder identificar cualquier patología que se pueda presentar a nivel de la retina, ¿no? Asimismo, tenemos acá, ¿no? Esta es una imagen a nivel de lo que es una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Que normalmente tendemos a usar cuando, pues, sospechamos de alguna lesión a nivel de la mácula. Entonces, ustedes se dan cuenta que viene y se adelgaza, ¿no? La mácula es esta parte, sobre todo la foviola, esta parte que se adelgaza. Entonces, por ello es que le dije que la mácula mide 100 micras a nivel de este adelgazamiento y va a contener menos capas de la retina a comparación con la retina periférica. ¿Ven? Sobre todo esta es la parte de la fobia, foviola, ¿ven? La parte de depresión. Entonces, recuerden, la mácula va a ser un adelgazamiento de la retina, ¿no? Como pueden apreciar acá. Y a nivel de esta tomografía de coherencia óptica, nosotros podemos detectar cualquier alteración a nivel de la mácula. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos identificar todas las capas de la retina y ubicar lesiones que se puedan encontrar ya sea en la parte externa, ya sea en la parte por debajo de la retina o a nivel de las diferentes capas. ¿No? Aquí podemos ver una imagen de las 10 capas histológicas de la retina, yéndonos de afuera, de la parte externa hacia el interior. El epitelio pigmentario que está relacionado con la membrana de Bruch, que es la parte de la coroides. Tenemos la capa de fotorreceptores, tenemos la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, las capas de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico. Esta es muy importante debido a que toda esta capa de fibras del nervio óptico va a formar, ¿qué cosa? El nervio óptico, esa es la parte sensorial, ¿no? Si hay alguna lesión en estas, pues se va a afectar la visión, sobre todo, ¿no? Y la parte limitante interna que va a estar en relación con el gel vítreo o el humor vítreo, ¿no? Entonces, la capa de células ganglionares es muy importante porque estas van a formarnos el nervio óptico. Estas fibras se van a ir al nervio óptico y recuerden que un buen grosor de las capas de fibras a nivel del nervio óptico nos garantiza una buena visión y eso está afectado en el glaucoma. Cuando hay glaucoma hay una disminución de la capa de fibras una disminución de las fibras nerviosas a nivel del nervio óptico y esto hace que se pierda la visión de a poco, sobre todo la visión periférica. Este es otro diagrama de las capas de la retina. Anteriormente les dije, esto es al revés, contando de la parte interna a la más externa, ¿no? Entonces hay que aprenderse estas capas, son muy importantes. Esto es un diagrama, como un dibujito, ¿no? De todas ellas la capa limitante interna en relación con el humor vítreo. A nivel de esta capa limitante interna, cuando hay algunas alteraciones a nivel del vítreo, pueden haber tracciones.
pueden haber membranas epimaculares que puedan traccionar la retina y puedan producir alguna alteración, ¿no? Y las diversas células que conforman esta retina. Hay que tener en cuenta, tenemos un epitelio pigmentario que va, la retina, perdón, se va a dividir en dos. La retina, la parte del epitelio pigmentario y la neuroretina. La neuroretina es esta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un desprendimiento de retina, se va a desprender la neuroretina, se va a separar del epitelio pigmentario. Tengan en cuenta eso. El epitelio pigmentario va a estar adherido a la coroides, pero la neuroretina se va a separar de esta y ahí se produce el desprendimiento de retina. Entonces, el epitelio pigmentario va a derivar del neuroectodermo, no va a producir mitosis y está formado por células hexagonales y mayormente se va a encargar de ¿qué? De proveer nutrientes a la retina y está bien ligado a la coroides. Es una capa pigmentada, como su nombre lo dice, ¿no? Podemos ver ahí. Ahora, la retina neurosensorial, como les expliqué anteriormente, va a estar formada por neuronas y por neuroglias. Recuerden, las neuronas, las células nerviosas y las neuroglias, las células de sostén, de nutrición. Las neuronas, formadas por la capa nuclear externa, por la capa de fotorreceptores, conos y bastones. La nuclear interna por células bipolares, horizontales, las amacrinas, y las importantes, las células ganglionares. Todas estas que nos van a formar la imagen. Y estas que se van a encargar de darles de sostén los diferentes nutrientes a estas células que van a cumplir una noble misión. La neuroglia con las células de Müller a nivel de la nuclear interna, los astrocitos, la microglia, la glia perivascular y los elementos vasculares, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, ¿no? La zona interior del ojo se forma la luz, va a llegar a nivel de los gangliones, las células amacrinas, las células pigmentarias, y todas ellas pues van a permitir, ¿qué cosa? Formar la imagen. Y formar el impulso nervioso que va a llevar la información hacia el lóbulo occipital del cerebro a nivel de ¿qué? De la vía óptica. ¿No? Tenemos los fotorreceptores, tenemos conos 6 millones y los bastones 120 millones. Conos visión de colores, bastones visión de noche. La mácula, como les expliqué anteriormente, es una parte importante del ojo, la parte más delgadita. Solo va a tener las 5 capas, no las 10 capas que tiene la retina normalmente, solo 5 hay que tener en cuenta. Plexiforme externa, nuclear interna, limitante externa, conos y el EPR, el epitelio pigmentado de la retina. ¿Sí? ¿Por qué conos? Porque a nivel de la mácula, como la mácula es el centro de la visión, pues a nivel de la mácula nosotros vamos a poder diferenciar los colores, vamos a poder percibir los colores. Es el órgano más importante de la retina. Entonces, aquí está la mayor concentración de ¿qué? De los conos, pues para poder diferenciar los diferentes tipos de colores, los diferentes tipos de imágenes que se pueda presentar. ¿No? Este es un diagrama de lo que anteriormente les mostré de la mácula, ¿no? Tenemos todas las capas de conos y bastones, la plexiforme externa, capa nuclear interna, limitante interna, y esta es rica también en células ganglionares. La mayor parte de células ganglionares que va a llegar al nervio óptico provienen más de la mácula. Y la vascularización de la retina va a estar dada por la vascularización central de la retina, la coroidea y capilar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la coriocapilaris, que es parte de ¿qué? De la membrana de Bruch, que tiene relación con ¿qué? Con la coroides, le va a dar 1/3 de irrigación y va a irrigar el tercio externo. Y la arteria central de la retina, los 2 tercios internos de la retina. Entonces, quien le da mayor irrigación es la arteria central de la retina. Y acá tenemos, pues, ¿no? El tema, este es un diagrama de una retina. Eso sería una retina de ojo derecho. Derecho, tenemos aquí la papila o el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico. Tenemos las arcadas temporales superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, como podemos ver aquí. Tenemos aquí la mácula y la retina periférica, como podemos ver, ¿no? Ahora, tenemos que la relación arteria-vena. Vemos que la vena va a ser un poquito más gruesita que la arteria, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, normalmente esta es la vena y esta va a ser la arteria. Entonces, a nivel del fondo de ojo vamos a poder nosotros identificar todo tipo de patología, ya sean retinales o ya sean patologías metabólicas sistémicas, como por ejemplo una hipertensión arterial crónica, ¿no? Donde nosotros vamos a poder evidenciar en algunos vasos los cambios, como los hilos de plata, los hilos de bronce que se puedan presentar. ¿Por qué? Por alteración sistémica de estos vasos, por una hipertensión arterial, ¿no?
muy importante. Y la irrigación también que va a venir de las arterias ciliares posteriores a nivel de las arterias y el drenaje venoso por las venas vorticosas. Esta es una imagen de una angio-CT donde podemos estudiar la mácula, como vemos. En algunas partes hay disminución de lo que son los vasos, como podemos apreciar acá. Vemos como que una zona de silencio por aquí. Y esto es un diagramita de todo, ¿no? Los vasos nos damos cuenta que están en la parte externa, ¿no? Esta es la mácula. Y vemos aquí, ¿no? Una pequeña fisiología del ojo, ¿no? Vemos que las partes de la retina, tanto la retina neurosensorial como el epitelio pigmentario de la retina, todos nos van a formar barreras. Va a haber barrera hematorretiniana interna y la externa. Entonces, ¿por qué son muy importantes las barreras hematorretinianas? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el cerebro tenemos la barrera hematoencefálica, en el ojito igual. El ojo, al igual que el cerebro, es un órgano aislado. ¿Esto para qué? Para evitar pues la entrada de algunas sustancias que puedan lesionarlas o algunos agentes que puedan lesionarlas. Entonces, es muy importante ello, ¿no? Esta barrera hematorretiniana que nos va a permitir controlar la homeostasis y el medio interno del ojo de forma adecuada, al igual que con el cerebro. Entonces, normalmente esta barrera hematorretiniana va a haber una disrupción o va a estar alterada, por ejemplo, en pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, a nivel del cual hay lesiones en esta barrera y puede haber proliferación de gérmenes y, por ejemplo, formar lo que son las endoftalmitis endógenas, ¿no? ¿Por qué? Por sepsis o por sepsis, básicamente, ¿no? Que puedan lanzar trombocépticos a nivel de la circulación y como esta barrera hematorretiniana se encuentra con disrupción, puedan ingresar y se nos puede inflamar, se nos puede infectar el ojo. Entonces, es muy importante esto, sí, que el ojito es un órgano muy aislado, ¿no? Y que por eso que algunas veces los antibióticos no llegan en una muy buena concentración al ojo, como al igual que el cerebro, ¿no? Entonces tienen que usar dosis muy altas o antibióticos especiales, o muchas veces preferimos usar también antibióticos intravítreos, pues para poder tratar algunas patologías en la retina. Y para terminar, la anatomía de la vía visual. Entonces, la vía visual va a estar formado ¿por quién? Por la retina, en la parte anterior del ojo, tenemos el nervio óptico, tenemos el quiasma óptico, tenemos la cintilla óptica, tenemos el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas, y que van a terminar ¿dónde? A nivel del lóbulo occipital, que va a ser la zona del cerebro encargado de la visión, ¿no? Entonces es muy importante todos estos sistemas. Y hay que tener en cuenta que cualquier lesión a nivel de estas estructuras, pues nos van a ocasionar baja de visión o alguna alteración de la visión. Entonces, es importante cuando tenemos alguna patología de baja visión ubicar a nivel de dónde está la lesión. Entonces, tenemos el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico va a ser una extensión anterior de los pares del prosencéfalo y va a estar formado por tractos de fibras del sistema nervioso. Va a estar formado por los axones de las células ganglionares de la retina, como les expliqué anteriormente. Ellas van a formar el nervio óptico y esta va a ser la prolongación de sus axones y estos van a llegar a nivel del lóbulo occipital. Entonces es muy importante por ello, ¿no? Pacientes con glaucoma, como le dije anteriormente, va a haber una disminución de los axones de la capa de fibras nerviosas y estas se pierden. Imagínate, el nervio óptico se carcome y al no haber fibras nerviosas no se va a formar ninguna imagen y es por ello que muchos pacientes pues pierden la visión por un glaucoma, ¿no? Entonces el glaucoma es una enfermedad que no se cura, pero se controla, al igual que la diabetes, pero lo ideal es detectarlo a tiempo. Entonces, el nervio óptico va a estar formado pues por oligodendrocitos, por mielina, por microglias, astrocitos y vainas circundantes como pía madre y todo lo demás. Ahora, va a tener porciones, tiene 4 porciones. La intraocular, la que va a estar dentro del ojo, que es pequeñita, 1 milímetro, y va a estar formado pues por la capa superficial de fibras nerviosas, estos axones, la región prelaminar, la región laminar y la retrolaminar. Esta es la que está dentro del ojo. Tenemos la porción orbitaria que va a medir 25 milímetros, que va a estar dentro del cono muscular, desde la entrada del nervio óptico a nivel de la órbita hasta antes de perforar la esclera. La intracanalicular, que va a estar dentro del canal óptico, o sea, dentro del agujero óptico,
de 4 a 10 milímetros y la porción intracraneal 10 milímetros que va a finalizar ¿dónde? En el quiasma óptico. Entonces, muy importante estas porciones del nervio óptico, ¿sí? Tengan en cuenta. Como podemos ver, esta es la porción intraocular, la más pequeñita, tenemos la porción orbitaria, tenemos la intracanalicular, como se dan cuenta, está entrando a nivel del foramen óptico, y la porción intracraneal, que va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el quiasma óptico. Y el recorrido. Este nervio óptico va a pasar por encima del seno cavernoso, de ahí se va a originar lo que es el quiasma óptico. Este quiasma óptico va a formar lo que son las cintillas ópticas. Aquí va a haber un cruce de las fibras del nervio óptico, las fibras nasales se cruzan y las fibras temporales van por el lado ipsilateral, forman las cintillas ópticas, se van al cuerpo geniculado, que forman las radiaciones ópticas y van a llegar a la corteza visual primaria a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Las radiaciones ópticas que llegan aquí a la corteza calcarina. Aquí tenemos un diagrama donde resaltamos la irrigación más importante del ojo, la arteria ciliar posterior para óptica, las arteriolas de la pía madre para el nervio óptico retrolaminar y la arteria central de la retina, que también va a irrigar el nervio óptico retrolaminar y la papila óptica superficial, como podemos ver, ¿no? Entonces, la arteria central de la retina nutre la retina y también nutre este nervio óptico. Y tenemos fibras extramaculares, ¿no? Como las fibras de la retina, las fibras inferonasales extramaculares, que van a cruzar el quiasma. Como vemos acá, las fibras temporales del ojo van a pasar por el lado ipsilateral y las que se van a cruzar van a ser las nasales, ¿no? Se van a cruzar hacia el lado contralateral. Y estas van a formar este cruzamiento, la rodilla de Willebrand. Y las fibras temporales no se van a cruzar, como les digo, siguen aquí. Van a seguir por la cintilla óptica sin cruzarse. ¿Ven? Esto es también el mismo corte anatómico del doctor Francisco Loaiza Villar, mi maestro, donde podemos ver, se ve bien bonito, la vía visual, como pueden ver, ¿no? La vía visual, vemos acá la porción intraorbitaria, la intracanalicular, tenemos la intracraneal. Aquí va a terminar el nervio óptico a nivel de ¿dónde? Del quiasma óptico. Las fibras temporales van a pasar por el lado ipsilateral, no se van a cruzar, mientras las fibras nasales sí se cruzan y forman la rodilla de Willebrand. Vemos que a nivel del quiasma óptico se forman las cintillas ópticas, llegan al cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas, como podemos ver aquí, que van a llegar a la cisura calcarina del lóbulo occipital. Asimismo también, ¿qué nos regala aquí el doctor? ¿Qué nos muestra? El tercer par craneal con sus diferentes ramas, su rama superior e inferior, que van a inervar diversas estructuras del globo ocular y van a cumplir funciones para los movimientos, las aperturas del párpado, contracciones de la pupila y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué van a hacer de dónde? Del núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Entonces, es un diagrama muy bonito, como lo pueden apreciar aquí. La corteza visual, donde se va a procesar la imagen, el área 17, que va a tener una superficie de 30 centímetros cuadrados, es la zona más delgada de la corteza cerebral humana y va a ocupar los labios superior e inferior de la cisura calcarina, como podemos ver aquí. Ahí va a estar el centro visual, ¿no? Y la porción macular va a ocupar la porción más posterior de la punta del lóbulo occipital y la porción más anterior va a estar ocupada solo por fibras retinales nasales contralaterales. O sea, a esta región anterior van a llegar las fibras que se van a cruzar, ¿no? Las fibras que se van a cruzar, las fibras nasales. Y la vascularización de esta zona de la retina va a estar dada por ¿quién? Por la arteria cerebral posterior, que va a vascularizar esta corteza visual. Y una parte por la arteria cerebral media. Más importante, la arteria cerebral posterior. Bueno, eso fue todo. Creo que terminamos a tiempo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Parece que no, doctora. Todo muy claro. Ah, ya, listo. Entonces... Doctora, perdón. Uh-huh. Yo me quedé con dos dudas. Sí. Una que es la función de la lámina superior, que yo no comprendí muy bien. ¿Cuál? ¿De cuál? De la lámina superior,
que usted habló al inicio de la clase. De la lámina superior, a ver, era de la anatomía era del párpado, de órbita. No me acuerdo. Creo que solo es una estructura anatómica entonces. Es porque cuando usted habló yo me quedé en duda para qué servía. Ay, ¿a cuál? Exactamente el nombre, ¿me lo puede decir? La imagen anterior. La lamela anterior y posterior. No. Bueno, perdón. Y la otra pregunta era ¿qué podría generar una hemorragia orbitaria? Ah, ya, sí. Mira, una hemorragia orbitaria, si es muy masiva, puede ocasionar lo que es lesión a nivel del nervio óptico, comprimir el nervio óptico, y al comprimir se lesionan las fibras nerviosas de y nos puede producir ceguera, ¿no? Por ello es muy importante cuando hay hemorragias orbitarias drenarlas, y si en caso son pequeñas, observarlas, ¿no? Entonces, asimismo también cuando hay, por ejemplo, tumores o celulitis orbitarias, son de difícil manejo porque están sobre una zona muy crítica, muy delicada, que es la órbita, ¿no? Y se dan cuenta ustedes que en ese pequeñito espacio, pues pasan estructuras que son muy vitales para la visión, sobre todo el nervio óptico. Entonces, sí, cualquier lesión que produzca un efecto mecánico a nivel de la órbita, sobre todo en la parte del cono, donde pasa el nervio óptico, sí puede producir ceguera. Y asimismo también esa constricción puede producir restricción de los movimientos oculares, ¿no? Cuando está a nivel del cono, porque recuerden que de ahí nacen muchos músculos. Y cuando esto está comprometido, no vamos a poder ver el ojo. El paciente muchas veces está con proptosis, o sea, el globo ocular protruye hacia la parte externa y no ve, ¿no? Entonces, por ello es muy importante identificar estas patologías. Ah, entiendo. Ok, muchas gracias, doctora. Listo. Doutora, ¿Y? quando usted hablaba acerca del síndrome de ojo seco por la deficiencia de vitamina A, ¿esto estaba relacionado con la seroftalmia o es otra Claro, cosa? seroftalmia. Ah, eso. Exacto. Ah, es la misma cosa. Sí, seroftalmia por déficit de vitamina A que afecta la capa mucinosa. Ok, gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que todo claro, Doc. Muchas gracias. Todo claro, listo. Entonces mañana también tenemos la segunda parte. Vamos a continuar con un poco de embriología. Si es que nos alcanza tiempo, hablar sobre fundamentos de óptica, ¿no? Básicamente lo que ustedes tienen que aprender: miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿ya? Entonces mañana nos vemos a la misma hora. Voy a tratar de enviarles las diapositivas con más tiempo, si me avisan, Sí. y para que los puedan tener y puedan atender a la clase, ¿no? Vamos a tratar de que esto sea bien dinámico. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo hacen saber. Y ya, pues nos estamos viendo mañana. Cuídense bastante, repasen y ya. Estamos en comunicación. Doctora, Gracias, Doc. muchas gracias, pero una pregunta, ¿es posible que la clase sea un poco más temprano mañana? Es porque viernes la puesta de sol acá en Brasil es a las 6 y son 2 horas más, ¿no? Entonces, la clase terminaría a las 7 acá Ya, en Brasil. ya no había problema. Digamos, si todos sus compañeros están de acuerdo, no habría ningún problema de mi parte, ¿no? Podríamos Doc, hacerlo yo un creo poquito que más sí, temprano, más ¿no? tempranito. ¿A qué hora más o menos desearían? Porque normalmente ya estamos empezando 3 de la tarde. ¿A qué hora ustedes Sí, quisieran creo empezar? que a las 2 podría ser. Una hora antes. Sí, Ajá. Sí, ajá. ya, listo. Entonces vamos a comenzar una hora antes. Igual, cualquier novedad yo les voy a comunicar. Lo que pasa es que como acá, en Perú están haciendo la vacuna para coronavirus para el personal de salud, posiblemente en estos días me estén vacunando. Entonces, ustedes saben que hay que ir a hacer cola, hay que ir a buscar el local. Entonces, si es que por ahí, digamos, tengo algún inconveniente con ello, yo les comunico.
Ojalá bien, entonces, Doc, Entonces, esté vacunada. si no hay ninguna novedad, igual el delegado, la delegada creo que me escribió hoy día, cualquier cosa yo le voy a comunicar a su delegada para que ella les pueda comunicar a ustedes, pero si en todo caso, digamos, todo está bien, mañana podemos comenzar 2 de la tarde sin ningún problema. Y si nos alcanza un tiempito más por ahí, de repente ver algún caso clínico o algo que ustedes, digamos, les puede interesar, ¿no? Si ustedes quieren tocar un tema en específico, le avisan a la delegada y podemos desarrollar el tema así bien dinámico para que ustedes puedan también aprender más. Ok, Muchas gracias, Doc, doctora. muchas Muchas gracias. gracias, Listo, doctora. cuídense. Dios la bendiga, Doc. Hasta luego. Igualmente, cuídense bastante. Mm.